Gracias a Dios por la vida de ustedes, hermanos, por esforzarse, apreciar el consejo de la palabra de Dios, que es lo mejor, y hacer el esfuerzo para que estemos aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que no hay mejor consejo que podamos recibir que el de Dios mismo, ¿verdad, hermanos? Porque Él es nuestro mejor ejemplo a seguir. Estaba yo pensando cómo Dios, que es nuestro Padre Celestial, sí es digno de que nosotros nos esforcemos a irlo conociendo más e imitarlo cada día más y más en nuestras vidas personales, para que de esa manera Dios, ayudándonos a través de su consejo, a través de su gracia, su misericordia, podamos tener la capacidad de ver, de poder meternos en oración para ser buenos veladores, espiritualmente hablando, de la vida de todos nuestros hijos. El trabajo de nosotros como padres termina hasta el día que nuestros hijos partan, ¿verdad? Porque nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Entonces estoy hablando de un trabajo espiritual que tenemos que hacer sobre ellos y que es parte de nuestras responsabilidades, el estar orando por la vida de nuestros hijos. Una cosa que me gustaba mucho cuando Samuel, a pesar de que el pueblo de repente se comportaba mal, el pueblo le pedía a Samuel que siguiera orando por ellos. Y Samuel decía que lejos estuviera de él, que él dejara de orar por el pueblo, que él pecara dejando de orar por el pueblo. Y es un pecado realmente que nosotros dejemos de orar por nuestros hijos, hablando específicamente por nuestros hijos, y dejarlos a la suerte, a lo que suceda. Hay algunas cosas que en su momento se presta para poder compartir con la iglesia, hermanos, porque aquí ya vemos hermanos que tenemos tal vez hijos pequeños, otros ya están grandes, y dentro de lo que vamos haciendo como trabajo, como padres, algo que es bien importante, que siempre tratamos de ministrarlo o transmitirlo, en el caso de mi esposa y de mí, es el tener cuidado en estar criticando la vida de hijos de otros hermanos. La Biblia dice, hermano, que hagamos con los hombres como nosotros queremos que los hombres hagan con nosotros. Y eso se lo he tratado de transmitir a gente que tienen hijos pequeños, porque cuando sus hijos están pequeños, lo hablamos continuamente en la radio, es bien fácil el hacerle su peinadito de raya al lado, ponerle sus chorcitos, su camisita de marinerito y órale, vámonos a la iglesia. Es bien fácil y a veces la gente habla precipitadamente cuando sus hijos están chiquitos, sin saber lo que viene más adelante. Hay un trabajo muy arduo que se tiene que hacer con los hijos, hermanos, muy arduo. Y es sumamente importante esta parte, porque suele pasar que lo que uno siembra lo pueda cosechar. Entonces siempre tiene uno que tener esa misericordia por la vida de los demás. Dios me ha dado el privilegio, de hecho cuando yo comencé en el ministerio, una de las primeras funciones que Dios me dio en la iglesia donde nací fue estar al frente del grupo de los jóvenes. Entonces tuve la oportunidad de ministrar varios jóvenes que Dios me permitió poder trabajar con ellos y ver las luchas que ellos tenían continuamente y la manera en cómo ellos abrían su corazón en cosas que eran muy delicadas y que lógicamente uno les tiene que ayudar en oración y en dirección para que ellos vayan superando esos obstáculos que vienen a su vida como jóvenes, porque si hay alguien que tiene problemas o tentaciones, peligros, son los hijos de uno, hermano. Cuando están chiquitos no hay tanto problema, pero conforme van creciendo se va agravando un poco más. Cuando vienen los cambios de lo que es la etapa de la adolescencia a la juventud, cambian nuestros hijos hormonalmente, cambian físicamente, cambian mentalmente y comienzan a tener diferentes cambios que en todos los jóvenes y adolescentes se van a ver, o adolescentes y jóvenes. Entonces, platicando con los jóvenes, trabajando con ellos, que hasta el día de hoy a mí me gusta mucho acercarme a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, y trato de hacerlos mis amigos. Es una de las cosas que hago con los hijos de ustedes, con los hijos, con personas que conocemos. Y Dios permite seguir dándonos la oportunidad de poder ganar la confianza de ellos y poder hasta cierto punto de repente guiarles,
enterarnos de cosas que enterarme de cosas que tenemos que llevar en oración y hacerlo, ¿no? De alguna manera, porque es parte de nuestra responsabilidad. Los jóvenes, los niños, los adolescentes, hermanos, dependen prácticamente de nosotros los padres. El hermano Lucas decía algo muy cierto: una vez que nuestros hijos ya no están enfrente de nosotros, no sabemos qué ellos hagan. Perdemos de vista, no somos omniscientes, y aunque a veces nosotros podamos tener la certeza de que ya pusimos el consejo sobre sus corazones, a veces cometen tontería y media. Y eso nuestros hijos están propensos a todo eso, y tenemos nosotros que saberlo, porque cuando nosotros no prevenimos las cosas, entonces cuando llega el momento, vivimos en nuestra nube, y cuando llega el momento donde nos damos cuenta que no es tan fácil en muchas ocasiones, entonces mucha gente no sabe dónde meter la cara. ¿Por qué? Porque a veces uno habla a la ligera. Entonces, como padres, hermanos, tenemos que tener temor de Dios en nuestro corazón, mucho temor de Dios. No vaya a ser que nos toque a nosotros que nuestros hijos entren en etapas donde no es nada grato. Mucho temor de Dios, porque incluso la Biblia dice: aquellos que piensen que están bien firmes, miren que no caigan, ¿sí? Entonces, si alguno de nosotros ve que alguno de los jóvenes o adolescentes o niños están padeciendo, y esto es dentro de la iglesia, y esto es parte de velar, esto es parte de velar por los hijos, y algunos de nuestros hijos están padeciendo, en vez de meterles patadas o darles el tiro de gracia, oremos, hermanos, amén, porque ellos no necesitan nuestras críticas. Entonces esto es algo bien importante, porque está haciendo un trabajo en la iglesia, fuera de la iglesia, y es bueno que nuestros hijos puedan tener gente en quien confiar, en vez de ir a buscarlo allá afuera, que se acerquen a uno como padre. Dios quiere que esa sea de esa manera, que aunque sean cosas o noticias malas, ellos puedan tener la confianza, porque hay padres que simplemente a sus hijos no se les acercan, ni les dicen, porque no les tienen confianza, porque no han logrado desarrollar esa confianza, y es algo que se debe de ir desarrollando, pero tenemos que caminar con pies de plomo, hermanos, con cuidado. Si tenemos nuestros hijos, gracias a Dios, ahorita dentro del camino, sigan en esa dirección, sigamos en esa dirección, porque Dios es bueno y en su misericordia nos va a ir dando la dirección a cada uno de nosotros para poder seguir guiando a nuestros hijos. Si tus hijos están pequeñitos todavía, hermano, procura no estar criticando a los hijos de los hermanos más grandes, porque puedes llevarte sorpresas, hermano. La vida da muchas vueltas, y eso es parte de cuidar y velar sobre la vida de la familia, en este caso sobre los hijos. ¿Por qué razón? Porque cuando hay todo ese tipo de cosas dentro de los hogares, nuestros hijos están aprendiendo a caminar de esa manera. Entonces, es importante, hermanos, que tengamos en cuenta eso para que nuestra visión no sea corta y Dios se glorifique a través de nuestras vidas. Amén. Hay hijos nuestros que son sumamente inteligentes y que han sabido cubrir cosas que llegan a ser, pero nosotros en oración podemos contar con la ayuda de parte de Dios. Entonces, el tema es velando por la vida de nuestros hijos o velando por nuestros hijos, y el pasaje que se está tomando, que habla de la segunda venida de Cristo, capítulo 24, versículo 43, dice esto: pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahora, la primera parte es velar. Ya lo estuvimos viendo, nuestro hermano nos compartió las diferentes definiciones de velar. Pero ok, ya estamos velando, y ahora, si llegamos a ver que pasan cosas, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a espantar? ¿Vamos a correr a ver quién nos puede ayudar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Porque es posible que nosotros en algún tiempo de nuestras vidas tengamos necesidades. A mí me ha tocado ver casos en los cuales de repente los hijos empiezan en sus cambios y los padres no saben qué hacer, y bueno, de alguna forma, gracias a Dios que tanto lo que es la experiencia en el aspecto de lo que conocemos de la palabra, como en el aspecto práctico, como en experiencias personales que Dios permite que la gente vaya viviendo, pues trata uno de seguir transmitiendo lo que de alguna forma ha sido útil y ha funcionado para poder seguir preservando la seguridad, preservando de alguna manera la salud, el bienestar en la vida de nuestros hijos.
Entonces, la Biblia nos presenta, hermano, por ejemplo, en este caso nos presenta al ladrón dando un tipo de la forma en cómo nuestro Señor Jesucristo va a venir cuando venga por la iglesia. Va a ser en un momento donde la gente que no está velando no lo va a ver, pero menciona al ladrón porque es parte de la manera en cómo el ladrón trabaja. Y una de las cosas que hablaba Juan, dice que en el capítulo 10, permítanme de este pasaje, capítulo 10, versículo 10, déjenme decir, y habla aquí Juan, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo aquí menciona nuevamente a un ladrón. Y un ladrón lógicamente no es un representante de Dios, sino todo lo contrario, ¿no? Una persona que entra sin permiso, una persona que va a esperar a ver a qué horas se descuida la persona. Incluso hay ladrones que son muy sutiles, que estudian a los que van a atacar o a los que van a robar, y los están estudiando semana tras semana, y entonces llega el momento donde les empiezan a tomar nota. Ok, sale a las 6 de la mañana de su casa, su familia sale a tal hora, en estas horas normalmente no hay nadie, tienen la costumbre de salir de vacaciones cada mes. Hay ladrones que son, hermanos, bien meticulosos en su forma de trabajar. Entonces llega el momento donde tienen toda la información y viene el día del ataque. Entonces, y muestra a lo que los ladrones hacen, ¿no? En este caso, Juan habla de que no viene sino para hurtar. Y hurtar, hermanos, es extraer algo de otra persona sin violencia, sino de una manera pudiera ser considerada hasta inteligentemente, pero con el fin de quitárselo. Entonces Satanás es un engañador, es un mentiroso, ¿verdad? Entonces a veces se mete por donde menos nos imaginamos, a veces está actuando por donde menos nos imaginamos y está hurtando, está minando, está poniendo sus minas alrededor de la casa, aquí y allá, y nosotros los padres vemos y no hacemos nada, o incluso hay padres que se hacen aliados, ¿no?, de los hijos, porque pues no está mal, peleas dentro de la casa porque tal vez se le está disciplinando, llamando la atención al hijo. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado nosotros los padres, hermanos, porque hay papás, como también hay mamás, que somos sumamente alcahuetes, que sabemos que los hijos están haciendo algo mal y simplemente no hacemos nada, ¿no? O sea, no hay ni una reprensión, no hay ni una llamada de atención, no hay disciplina, no hay nada. E incluso el padre que es sobreprotector, lo que hace es que déjala en paz o déjalo en paz, no lo estés molestando. Y están echando a perder la vida de sus hijos. Esos padres lentamente los están ofreciendo y se lo están poniendo tarde o temprano en las manos del diablo. Él vino para hurtar. Entonces, una de las cosas que hace a través del hurto es ver estratégicamente cómo va a poder penetrar ese hogar. Satanás dice que anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando a ver a quién va a devorar. Entonces él está buscando, él no crean que entra de una manera anunciando. Un ladrón no anuncia, no le dice a la gente, oye, voy a venir a las 10 de la noche a tu casa, por favor espero que todos estén durmiendo, apaguen las luces, yo traigo lámpara y traigo mis herramientas, dejen la camioneta a un lado porque voy a llegar por ella. No les va a avisar, no nos va a avisar. Ellos llegan cuando menos se los está esperando uno. No hay ladrones, bueno, sí a veces sacan algunos ladrones que son medios tontos, ¿verdad? Que dicen el ladrón más tonto del mundo y lo sacan ahí como todos lo están viendo y ya lo tienen hasta casi arrestado, los policías detrás de ellos y ellos todavía robando como si nada estuviera pasando. Pero no es común, los ladrones son muy audaces, son muy astutos, la mayoría de ellos, son muy inteligentes, los que son profesionales, entonces no se dejan ver, pero precisamente la invitación de parte de Dios y lo que estamos haciendo a través del tema es velar, porque no sabemos a qué horas va a llegar. No nos confiemos, hermano, no porque nuestros hijos, les vuelvo a repetir, estén chiquitos, qué bueno, gloria al Señor, sí, pero conforme vayan creciendo, no nos confiemos, sigamos avanzando. Y si ya están grandes, no te confíes, sigue orando por ellos, sigamos orando por ellos. Y si ya se independizaron, sigue todavía velando. Una de las funciones que nosotros tenemos como hijos de Dios, hermanos, es atalayas sobre nuestros hijos.
¿sí? Y una atalaya precisamente está resguardando a que no se acerque el enemigo. En el libro de Ezequiel capítulo 33, Ezequiel capítulo 33 habla de las funciones de los atalayas. Y los atalayas eran esos centinelas que en los muros de las ciudades fortificadas, esas ciudades que estaban muy bien resguardadas, en la parte de arriba de los muros les hacían una pequeña casita, como un lugar donde ellos se ponían. Algunos de ellos iban caminando por las orillas, y entonces su función de ellos era velar, era andar alrededor y cuidar que no se acercara el enemigo. A lo lejos tenían que estar viendo, tenían que estar bien prevenidos, no podían ellos dormir, era su función. Es una función. Algunas de esas cosas el hermano Lucas lo estuvo mencionando en una de las definiciones que dio. Y ellos estaban ahí resguardando la ciudad, no solamente la ciudad, pero a todos los habitantes, a sus familiares que vivían dentro de la ciudad. En el capítulo 33, versículo 1 en adelante, dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Debemos de entender nosotros los padres, hermanos, que Dios nos ha puesto como atalayas de nuestra casa. Él nos ha tomado y nos ha puesto como vigilantes de nuestra casa, de nuestros hijos. Y entonces dice, y los pusiere por atalaya, versículo 3, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar el pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. Librará su alma. Pero si el atalaya viniere venir la espada y no tocare trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero derramaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás mi palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces, aquí muestra, ¿no?, las funciones de una atalaya, y era estar vigilando. Ellos no podían dormir, tenían sus turnos, y es parte de lo que tenemos que hacer, hermanos. Algo que es crucial en medio de nosotros como pueblo de Dios, en las cosas espirituales, hermano, que son muy comunes en medio de la iglesia, en medio de las familias. Tenemos que reconocer que hay una lucha espiritual que está llevando a cabo. Es que nosotros los padres nos esforcemos para estar en oración, para estar leyendo la palabra de Dios, para que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos esté revelando cuando el diablo está tratando de atacar, o incluso ya está atacando. Porque hay veces que ya está atacando, ya está dentro, ya está haciendo estragos, pero la gente no está haciendo nada. O sea, nada más está viendo uno y se lamentan y ay, pobre de mí, pobre de mi hijo, pobre de mi hija, pero no hay una acción, no hay una confrontación, no hay nada, no hay ningún movimiento. Están buscando ayuda del hombre por todos lados desesperadamente. Aquí y allá, pensando que si van a ver a fulano de tal, él les va a resolver el problema o nos va a resolver el problema. Pensando que si le hablamos a fulano, sultano, él va a hacer las cosas para que las cosas cambien. Entonces todos estamos propensos en un momento dado a ser atacados, y eso es algo seguro, hermanos. La Biblia nos habla de que aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Dios nos ve a nosotros como un ejército, y realmente somos un ejército en el cual tú y yo estamos vigilando, estamos confrontando todas esas huestes de las tinieblas, todas esas operaciones demoníacas que operan alrededor de nosotros, que están ahí, y que si tú y yo cerramos la boca, hermano, y no oramos, no buscamos al Señor, cuando venga el enemigo, cuando venga el ladrón, va a entrar y va a hurtar. Si hay lugares donde ya está dentro, está hurtando, está minando esos hogares, está planeando la destrucción de esos hogares, y ya lo está llevando a cabo. La siguiente cosa que vemos que hace el ladrón
Dice, no viene sino para hurtar, matar. Es otra de las cosas que hace. Hay estadísticas, hermanos, que se están dando de que muchos de los jóvenes que llegan, que salen de la high school, aquí en este caso, en el momento que entran al colegio, se están apartando de Dios. Y las estadísticas son muy grandes. Se están apartando de Dios. Y entonces ya algunos de ellos incluso se están volviendo al ateísmo, porque llegaron al punto donde nosotros los padres no hicimos un buen trabajo espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. No logramos saturar el corazón de nuestros hijos con la palabra de Dios, independientemente que la oyeran o no la oyeran. De la misma manera como muchas veces nosotros los adultos venimos a la iglesia, nos sentamos y solamente está nuestro cuerpo aquí, nuestra mente anda por otro lado, la palabra de Dios sigue cumpliendo su función, hermano. Sigue penetrando el alma. Sí, la palabra de Dios no es anulada por la incredulidad de nadie. Tú y yo estamos sentados, nuestra alma se está alimentando, y entonces llega un momento donde vemos que esa palabra tarde o temprano la usamos, y de dónde la aprendimos sabrá Dios, pero nuestro cuerpo estaba ausente, pero nuestro corazón estaba presente. Jesucristo decía, oren para que no entren en tentación. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces siempre hay una disposición del espíritu a estarse alimentando, la carne, el alma, no se diga, está absorbiendo como esponja. Ese era el mandato de parte de Dios al pueblo de Israel, diciéndoles, y es que aquí entra la parte de nosotros, hermano. Tarde o temprano esa palabra de Dios va a hacer efecto en el corazón de nuestros hijos. Tarde o temprano. Pero si nosotros no nos preocupamos por estudiar la palabra de Dios, no nos preocupamos porque ellos aprendan la palabra de Dios, somos de esos papás que no nos importa que nuestros hijos estén alimentando o no estén alimentando, va a haber problemas serios, hermano. No estamos velando por nuestros hijos. La iglesia es para capacitar espiritualmente, hermanos. Y parte de la responsabilidad de la iglesia es estar exhortando al pueblo para que no nos apartemos de la palabra. El pueblo de Israel era parte de la responsabilidad que tenía, capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 6. Les dice el pueblo de Dios a su pueblo, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. ¿Sí te das cuenta, hermano? Y luego dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantares. Entonces esas estadísticas que se están dando en relación a los jóvenes que se están llegando hasta ese punto en su vida y que llega el momento donde se apartan de Dios, hermano, muchas veces es porque dentro de la casa no hubo suficiente palabra de parte de Dios en sus corazones, y como no hubo suficiente palabra de Dios en sus corazones, entonces no hay nada que el Espíritu Santo les pueda recordar. Parte de nuestra responsabilidad de velar por nuestros hijos, hermano, es estar día con día, cada vez que tengamos la oportunidad, estarles ministrando la palabra de Dios. Porque de otra manera, tarde o temprano, Satanás los va a tratar de matar. Matar significa separar. Eso es parte de lo que pasa a través de la muerte. Cuando Satanás mata a alguien, lo está separando, lo está matando. Sí, está muriendo y muere y se aparta. Eso es lo que significa la palabra muerte, separación. Entonces, esa es parte de lo que él está haciendo. Jóvenes incluso están creciendo dentro de la iglesia, hermano, y ahorita voy a entrar a un punto que es muy importante. Están creciendo dentro de la iglesia y sí, cometen errores y los van a cometer. Yo quiero que entendamos una cosa, hermano, que igual que nuestros jóvenes, también nosotros fuimos jóvenes. Y yo no creo que en medio de nosotros no hayamos cometido tontería y media. Bueno, de igual manera nuestros hijos las hacen. Y no es como que estemos de acuerdo con eso. Digo, cuando me refiero a nuestros hijos, me refiero a todos nuestros hijos, de los que estamos aquí. A veces no decimos las cosas, pero cada quien sabemos las luchas que tenemos. Los que todavía tienen hijos chiquitos, espérense. Pero es parte. Pero tenemos que prepararnos. Dios nos permite poder incluso haber vivido, no es que Dios estuviera de acuerdo, haber vivido ciertas cosas para entender que igual que nosotros, nuestros hijos, es posible, es muy posible, hay un gran porcentaje de que también van a tener que cometer sus errores, van a tenerlos que cometer para aprender, tarde o temprano.
Entonces, pero Dios quiere que nosotros aprendamos su palabra para estárselas dando, para que el día de mañana, cuando anden por allá errantes, se acuerden de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios les va a estar trayendo la palabra de Dios, hermano. Nosotros no podemos dormirnos ante la necesidad que hay ahorita en medio de la juventud. Este estado de Colorado, hermano, es conocido ahorita a nivel mundial porque fue uno de los primeros estados en todo el mundo que permitió que la marihuana se legalizara. Y hoy en día tú te encuentras un mundo de jóvenes que están viendo la marihuana y la están poniendo al nivel de lo que es el tabaco, de lo que es el alcohol. Si no estoy mal, como en los años 50 fue cuando estaba la lucha, la guerra de que allá en Nueva York con los capos que estaban metiendo el alcohol. Ahí tenemos esa historia de Al Capone y todos esos que eran parte de los mafiosos en aquel tiempo, que estaban filtrando el alcohol de una forma ilegal en ese tiempo y que la estaban trayendo de una manera clandestina hacia acá, hacia este país, y no era legal aquí el alcohol. Y entonces llegó el momento donde de tanta matanza que estaba viendo por la misma situación de la demanda del alcohol, tuvieron que llegar a un acuerdo y el mismo gobierno dejó que pasara el alcohol y entonces el alcohol se legalizó. Y entonces ya hoy en día tú te encuentras un montón de cristianos que son una bola de borrachos, no de los que estamos aquí, de los que se quedaron en su casa, ¿no es cierto? Sí, toman y si tú le dices, pero es que eso Dios no lo permite. ¿Cómo no? Pues si es legal, ¿qué tiene de malo? Hasta lo defienden. Si fuera pecado no lo venderían en el gobierno. El tabaco, ¿cuánta gente no se ha muerto de cáncer? ¿Y cuántos otros no están a punto de morirse de cáncer? Y todo eso, hay gente que es farmacodependiente, toman mucha medicina, se están drogando. Y la marihuana está entrando en ese mismo nivel y a rato se viene la cocaína y luego otras cosas. Entonces están llegando al punto de que les están mandando ese pensamiento a nuestros hijos, de que ellos lleguen al punto de decir, pero ¿qué tiene de malo? Incluso es natural, es más buena que el tabaco, dicen, porque no se están dando cuenta que se les están muriendo las hormonas. Y hay muchos jóvenes que están siendo atrapados en esa corriente, que les han hecho creer que está bien, que no tiene nada de malo, que incluso a través de psicólogos, sí, están dando sus informes diciéndole que no tiene, que es bueno, incluso lo están ayudando para relajar, algunos lo están agarrando de pretexto para estudiar. Yo les decía la otra vez, se avientan la carrera de 3 años fumando marihuana para poder estar tranquilos y ya cuando la acaban todos locos y muertos del cerebro, porque las neuronas se van muriendo y la gente se va retrasando. Es uno de los efectos de la marihuana. Bueno, les están diciendo que eso es normal. Y este estado fue uno de los primeros estados que abrió todo eso. Y esa es una realidad, hermanos. Es una realidad con la cual nuestros hijos se están enfrentando. En las escuelas hoy en día, hasta en los mismos pasillos fuera de la escuela, les dan permiso de que anden ahí fumando marihuana siempre y cuando no lo hagan en el plantel. Salen ahora los niños, en vez de irse a tomar una Coca-Cola con un gansito, van y se fuman un cigarro de marihuana. Todo ese tipo de cosas nuestros hijos están viendo y están siendo normal. Nuestro hermano Víctor, que es el líder de los jóvenes, estaba hablando el día de ayer acerca de los baños mixtos, que también ya lo están empezando, y si no es que creo que ya lo legalizaron. Baños donde ahora los homosexuales y las lesbianas van a poder entrar al baño que es de su preferencia sexual. Imagínate, esa gente depravada, loca, el día de mañana se va a vestir de mujer, se va a meter un baño de mujeres, un hombre vestido de mujer se va a meter a un baño de mujeres y va a hacer tontería y media ahí, y entonces al rato van a empezar los problemas. Ese tipo de cosas no van a parar, hermano. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y eso es algo que va a seguir pasando y se va a venir agravando. Y si tú y yo como padres no estamos constantemente orando a Dios, pidiéndole para que los ayude a pasar toda esa etapa hasta que llegue el momento de la madurez y que se establezcan o se estabilicen y entonces que comiencen a agarrar el camino los que están batallando, porque entendemos también que no todos batallan, pero sí un gran porcentaje de jóvenes están teniendo ese tipo de problemas. Jóvenes incluso en las universidades, que es algo bien normal, donde para ellos es parte de su ambiente, donde hacen sus orgías, sus juergas, sus desenfrenos en medio de sus fiestas, y eso es parte de la vida cultural dentro de los Estados Unidos.
Hoy en día, aquí mismo en las mismas escuelas, el noviazgo ya no es noviazgo, es ir tener intimidad inmediatamente. Los que tienen jovencitas, hermanos, de verdad deberían de estar también con esa preocupación orando por sus hijas. Porque en medio de todo este ambiente que estamos viendo, las redes sociales, toda la gente quiere ser famosos, los jóvenes quieren ser famosos, se ponen ahí, muestran todo su cuerpo y los padres muchas veces ni cuenta nos damos. Y puede haber entre nosotros padres que, pues no, mi hijo es un excelente hombre, mi hija es una excelente, pero no sabemos, hermano. De repente se lleva uno cada sorpresita. Y lo peor de todo es que hay veces que es padres que piensan que todo está bien, pero que no está así. Nuestra responsabilidad es velar, hermanos, estar velando sobre nuestros hijos. Padre, ayúdalos, Señor, ayúdalos, porque en algún momento pueden llegar a tener decisiones que son incorrectas. ¿Ok? Los tiempos se están poniendo peligrosos, hermanos, y tenemos que verlo como tal para que no durmamos, porque eso es lo único que nos va a mantener despiertos. Cuando tú y yo sabemos que las cosas no están fáciles, si te dicen a ti que van a venir a destruir tu casa o que van a venir a matarte, te garantizo que no vas a dormir, si es una amenaza creíble. Si alguien te habla y ya sé cómo te llamas, ya sé cuándo naciste, con quién vives, tu hijo se llama así, así, asá, vamos a ir en la noche, te vamos a matar, te aseguro que no vas a dormir. Si no es que eres capaz de salirte de ese lugar, irte a un hotel, pero aún estando en el mismo hotel no te vas a poder dormir. La misma actitud deberíamos de tener, hermano, de una forma espiritual, de saber que no podemos velar. No podemos velar y quedarnos como que todo está bien, y si está bien, gloria a Dios, pero por si no, por si sí o por si no, hay que estar orando, por si sí o por si no. Muchas veces hemos hablado aquí, la oración es preventiva, amén, porque la oración va más allá. Jesucristo decía, oren para que no entren en tentación. ¿Qué quiere decir? Que si yo oro, Dios va a ir quitando las tentaciones al frente mío, para no entrar, para no llegar y meterme. La tentación está al frente, pero Dios dice, oren para que no entren en tentación. Nos muestra que es preventiva. Oramos por nuestros hijos. En alguna ocasión le decíamos a los papás que tienen hijos pequeños, ya deberían de estar orando por el que va a ser su esposo de su hija y la esposa de su hijo. Pedirle a Dios. Ahora, muchas de estas cosas las hemos tenido que aprender después, pero no hay necesidad, en el caso de nosotros, pero no hay necesidad de llegar hasta ahí. Pero ahí yo, ¿por qué le voy a estar pidiendo a Dios por el esposo de mi hija si apenas tiene 3 años? Pues hay que ir previniendo, pidiéndole a Dios. Hay un testimonio de un hermano predicador que él llegó a los pies de Cristo, y después de haber llegado a los pies de Cristo, él dio testimonio, porque su esposa, la mamá de su esposa, siempre se la pasaba orando por el que iba a ser el esposo de su hija. Y platicando una vez con ella, le dijo a su esposo, fíjate que mi mamá siempre estuvo orando por el que iba a ser mi esposo. Y él logró entender, hermanos, que varias veces él estuvo en peligro de muerte, pero algo milagrosamente lo libraba de ese peligro de muerte. Y él ahí llegó un momento donde Dios le reveló que gracias a las oraciones de esa señora, de esa hermana, Dios lo libró de muchas situaciones en las cuales él hubiera podido quedar muerto, hasta el día que lo presentó delante de su esposa y se lo entregó. Porque el que entrega, en este caso, pues es Dios, ¿no? De acuerdo a lo que vemos en la Biblia. Pero eso pasó. La oración es preventiva. Hay que orar, hermanos, hay que pedirle a Dios día con día, Señor, cuida a mis hijos, bendícelos. Estar orando de continuo, hermanos. Amén. Quiero rápidamente darte 3 puntos. Voy a tratar de ir rápido y espero que los queden impregnados en nuestro corazón. Número 1, hay que ayudarles en sus errores, hermanos. Nuestros hijos pueden llegar a cometer errores. Hay que ayudarles. No te unas con los que los quieren destruir. Únete con ellos. Una de las cosas que llega a pasar en medio de la sociedad, desgraciadamente muchas veces por cultura, ¿qué va a decir la sociedad? ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué van a decir mis primos? ¿Qué va a decir mi tía? ¿Qué van a decir los hermanos de la iglesia? A ti que no te importa eso, hermano. Cuida a tus hijos. Cuida a tus hijos. Porque hay hermanos, hay familias que destruyen la vida de los hijos, hermano. Y los papás se hacen alianza con ellos.
Hay que trabajar dentro de la casa. Si en un momento dado llegaran a cometer un error, trabaja con ellos en tu casa, ahí en tu casa. Platícales, ¿sí? Ministrales, regáñalos, repréndelos, exhórtalos, disciplínalos, lo que tengas que hacer, pero hazlo ahí en tu casa. Y no te muevas por la presión de la gente. Porque la gente, cuando llegan a cometer algún error, tus hijos, mis hijos, quisieran que se les corte la cabeza y vámonos, no sirve. No, hermano, no te muevas por esa presión. No te muevas de esa manera. Dentro de las iglesias eso es muy común. No sientas la presión. Tú y yo tenemos que siempre mostrar el amor hacia nuestros hijos. El hermano Lucas hablaba de una de las armas más poderosas que Dios aplicó con nosotros en medio de nuestro corazón rebelde, que es el amor. El amor es una de las armas letales de Dios para destruir la rebeldía. Hay que amarlos. Así lleguen todos llenos de suciedad, embarrados del cieno de los cerdos, así mismo siguen siendo nuestros hijos. Amén. Ayúdenlos, hay que ayudarlos en sus errores, pero nunca participemos de ellos. El hecho de que los vayamos a ayudar no quiere decir que nos vamos a aliar con ellos. Está bien, mijo, yo te entiendo. Pues entonces, si me entiendes, dame $10 para mi marihuana. No, momento. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo te entiendo, eres mi hijo, voy a orar por ti, pero a mí no me vengas a pedir para esas tonterías. Yo no estoy de acuerdo contigo. Ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que trabajar dentro de nuestros hogares. Te estoy tratando de dar ejemplos, cada quien vamos a ver dónde tenemos que trabajar, pero si llegare a pasar en el momento que pase cosas así, hermano, nuestro deber como padres es ayudarlos. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí tuvimos papás que no nos ayudaron? Gloria a Dios, porque muchas veces eso nos ayudó mucho, ¿verdad? Pero también hubo momentos en los que nos ayudaron, ¿no? Solamente los que de plano los padres estuvieron ausentes. Yo en mi caso, yo tuve a mi madre, siempre estuvo presente y fuimos de lo peor, pero nunca nos dijo, me avergüenzo de que eres mi hijo. No te quiero, vete, lárgate de aquí o ya no quiero saber nada de ti. Cosas así. Siempre tiene que haber un apoyo de parte de nosotros los padres, hermano. Si llegare a pasar. Si no pasa, gloria a Dios, sigamos avanzando y sigamos orando para que Dios los siga bendiciendo. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 22 de Proverbios 15. Dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Verdad que los muchachos cuando van creciendo, y esto es para nuestros hermanos que tienen hijos pequeñitos todavía, cuando los niños van creciendo llegan a una etapa donde como a los 13 por ahí, de los 13 en adelante hay unos cambios que se dan en ellos, que son naturales, y ya sienten que todos lo saben, incluso hasta nos quieren enseñar a nosotros. Se vuelven sabios, se vuelven según autosuficientes, autodependientes, ya se dependen de sí mismos. Ese es parte de los comportamientos que tienen. Eso es parte de lo que la Biblia enseña. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero ahí viene la disciplina, la vara de la corrección la alejará de él. Amén. Entonces tenemos que saber que es parte de la necedad. No nos aliamos con ellos, pero sí trabajamos con ellos para ayudarles en medio de sus errores, hermano. Es parte de nuestra responsabilidad ayudarles. Mira, lo que estás haciendo no está bien, necesitas corregir. Yo voy a estar orando por ti. No sé la manera en cómo cada uno de nosotros hablemos con nuestros hijos. Cada quien tiene sus propios métodos de trabajar con sus hijos. Pero si eres de esos padres que te la pasas solamente humillando o te avergüenzas de ellos y los tratas con la punta del pie y los avientas por allá, cambia eso, hermano. Cambia eso. Nuestros hijos necesitan de la sabiduría que en un momento dado Dios nos ha permitido tener, que hemos adquirido por medio del tiempo. Apliquemos el amor. 1 Corintios 13:4 dice que el amor es sufrido. Te lo voy a leer en una versión más actualizada. Dice, el que ama tiene paciencia en todo. El que ama tiene paciencia en todo. Nunca debemos de perder la paciencia. Dios está en medio de nosotros y nosotros le estamos invocando. ¿Sí? El que ama siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Eso es parte del amor. Y se supone que el amor de Dios vive en nuestros corazones, ¿verdad, hermanos?
Hay mucha gente, hermano, muchos padres, incluso de familia, que son excelentes amigos de los hijos de otros hermanos, pero con sus hijos son de lo peor. Tratan muy bien y bien cariñosos y bien amables y juegan con ellos y bromean con ellos, pero cuando viene el hijo o las hijas, hágase por allá, órale. Nunca se me va a olvidar una anécdota que un día leí de unos hijos de un pastor que dice que pues siempre lo veían bien ocupado, y luego mis hijos me hacen esa broma, ¿no? Lo veían bien ocupado porque hablando con los hermanos y aquí y allá, y pues venía el hijo y veía que era el hijo, vete para allá, córrele, o la hija, váyase para allá, no me esté molestando, al rato en la casa hablamos. Pero venían los hermanos y rápido volteaba y una sonrisita de oreja a oreja. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Ay, qué bonito niñito, tan precioso, cachetón, gordito, mira qué bonito. Felicidades por su hijo, hermano, mire qué inteligente. Y así hay algunos cuantos, no aquí, ¿sí? Oscuridad de su casa, pero en la calle son candiles que les gusta aparentar lo que no es cierto. Entonces, y llegó un día el hijo, ¿no? Y pues al ver que se comportaba de esa manera, llegó y le dijo así en la espalda con una voz diferente, pastor, pastor. Y cuando volteó lo vio, dígame, hermano. Y era el hijo, ¿me presta un poquito de su tiempo? Y así hay muchos hijos, hermano. Tenemos que tener ese tiempo con los hijos. Y tenemos que saber que es parte de nuestras responsabilidades como padres. Tener buenos tiempos con ellos, invertir con ellos, para que de esa manera, hermanos, el día que estén grandes, ellos puedan aplicar la misma gracia y misericordia que Dios aplicó en la vida de nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado a nosotros, hermano, nuestros errores? Y sabes que también nosotros somos hijos, ¿eh? Y a veces somos hijos bien rebeldes, ¿verdad que sí? Y Dios nos sigue amando, ¿verdad? Y nos sigue perdonando y nos sigue restaurando, aunque también nos sigue disciplinando, amén. Gloria a Cristo Jesús. Dáselo fuerte a Jesús, hermano. Entonces es importante, hermano, que podamos comprender esa parte, porque en algún momento dado es posible que la ocupemos. Los que tienen hijos pequeños y grandes también, hermano, que estén en una situación así, hay que seguir manifestando el amor de Dios. Ahora, el amor de Dios va envuelto con disciplina. Incluso la palabra de Dios nos habla de que Dios a los que ama azota. Va a haber momentos en los cuales van a tener nuestros hijos que ser disciplinados de diferente manera, para que ellos puedan entender, y hay que disciplinarlos, hermano, y después de su disciplina hay que, aunque estén tal vez llorando, no sé, decirle, mira hijo, ¿sabes la razón por qué te disciplino? Porque te amo. Sí, y si no lo hago, entonces Dios me va a pedir cuentas a mí. Si tú haces eso, hermano, ten paz en tu corazón, está tranquilo, Dios se va a encargar de la otra parte. Y a veces los muchachos se enojan o lloran, hacen berrinche, pero incluso es sano también, después de la disciplina, ponerlos a orar y hacerles saber que hicieron algo que no estuvo bien. Entonces hay que ayudarles en sus errores, hermano, amén. Así como Dios nos ayuda en nuestros errores a nosotros, hay que ayudarles a nuestros hijos. ¿Quién es el padre modelo de nosotros, hermano? Jesús. Él es el padre modelo de nosotros los cristianos, amén. Entonces, y la Biblia dice que incluso si nosotros fuéramos infieles, ¿qué va a pasar? Él permanece fiel. Él es fiel, hermano. Él siempre está ahí en todo momento. Llámale a cualquier hora y está presto ahí para atendernos, ¿verdad que sí? Rápido. Señor, ayúdame. Sí, inmediatamente escucha nuestra oración. Hay que ayudar a nuestros hijos cuando se llegara a dar algún error. Eso es parte de velar por nuestros hijos, hermano. Porque si no los ayudamos, entonces ellos van a buscar otros medios y es posible que el diablo les ponga medios los cuales los van a arrastrar para hacer peor de lo que todavía puedan llegar a ser. Es parte de nuestra responsabilidad. Número 2, una vez que les ayudemos en sus errores, hermano, sí, es bueno aflojar la rienda, aunque no la tenemos que soltar. Me gusta mucho la escena del padre amoroso que aparece en el libro de Lucas, aunque lo conocemos como el hijo pródigo. Realmente ahí yo creo que deberíamos resaltar más la actitud del papá. Ahí tenía un hijo rebelde, hermano. Ese muchacho era el menor. Culturalmente ellos sabían que ellos no podían demandar la herencia, porque el que tenía derecho a la herencia era el hijo mayor. El hijo menor no podía demandar la herencia, mas sin embargo, llegó un día donde en medio de su rebeldía
lógicamente cansado de las reglas de la casa, cansado de las reglas del papá. Entonces dijo, dame la herencia que me corresponde. Sí, y el papá, no por obedecer al hijo, pero hasta cierto punto, porque va a haber ocasiones, hermanos, en las cuales vamos a tener que dejar que se den sus estrelladas para que aprendan, porque si no, de otra manera no van a aprender. Y entonces el papá le entrega la parte de la herencia al hijo mayor y al menor, y el hijo menor se va de la casa, se va de la casa. En el corazón del padre había cierta seguridad. La escena que vemos ahí, hermano, realmente es una escena en la cual el padre tenía confianza, porque el padre había hecho buen trabajo. Cuando nosotros como padres hacemos buen trabajo, hermano, eso siempre va a traer una carga muy pesada sobre la vida de nuestros hijos. Se portan mal y les va a doler. Si estamos haciendo un trabajo a través del amor, va a venir el momento donde va a redargüirles el Espíritu de Dios, que es una grande de las ventajas que tenemos como hijos de Dios, que el Espíritu Santo está con nosotros, hermano. Entonces va a comenzar a redargüir su corazón. Y tarde o temprano va a empezarse a dar cuenta ese muchacho, esa muchacha que se está portando mal con los padres. Tarde o temprano. Esa escena que vemos ahí del padre amoroso o el hijo pródigo, vemos claramente la forma en cómo Dios opera. El padre ahí representa a Dios mismo. Entonces deja ir al hijo, se va al hijo, pero vemos que el padre, hermano, estaba esperándolo. En el libro de Lucas, vamos para allá por favor. Afloja la rienda si es necesario, en ocasiones va a ser necesario para que se dé una estrelladita, aprendan, pero no aflojes la oración, hermano. Amén. No dejes de orar, no dejes de clamar a Dios, Dios tiene el control de todo. Ahí es donde va a entrar nuestra fe, hermanos. Vamos a velar, sí, con los ojos de la fe. Amén. Tenemos que aprender a ser personas que nos movamos por fe, hermano. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Si tú y yo tenemos fe, hermano, tú y yo tenemos que ver que nuestros hijos van a ser transformados, ¿sí o no? Eso es fe, ver que nuestros hijos van a ser transformados si en caso lo necesiten. Si tenemos fe, vamos a creer que Dios va a mandar sus ángeles alrededor de ellos. Amén. Hermanos, se han escuchado de inmensidad de testimonios. Otro testimonio que tocó muy fuerte en mi corazón, en alguna ocasión dice una jovencita que trabajaba allá en Nueva York. Ella para llegar a su casa tenía que atravesar como por un callejón, y en esa ocasión era un poco oscuro, y ella venía pasando por ese callejón y había un hombre que era violador y asesino. Y entonces, lógicamente ella no sabía, pero tenía que pasar por donde él estaba. Y ese hombre estaba esperando acechar, estaba tratando de esperar a alguien a quien poderle hacer eso. Y entonces esta muchacha pasó por ahí y no le hizo nada. Ella sí lo vio, pero no le hizo nada. Pero al día siguiente salió en las noticias, y esto sí es un hecho real, al día siguiente salió en las noticias que en ese mismo lugar, más o menos como esa misma hora, habían violado a una muchacha y la habían asesinado. Y a ella le entró mucho la impaciencia para saber qué fue lo que pasó, por qué a ella no la atacó. Entonces ella fue a la cárcel, pidió de favor que si le daban, en primer lugar fue a testificar porque ella sí vio al hombre. Y segundo lugar les pidió permiso para entrar y poder preguntarle a aquel hombre por qué a ella no le había hecho nada. Y entonces le dieron la oportunidad, le autorizaron para que entrara a la cárcel. Ella entró y habló con aquel hombre y le dijo: yo pasé más o menos como esa hora, yo te vi ahí, y lo que yo quiero preguntarte es ¿por qué a mí no me lo hiciste? Dice: porque cuando tú venías pasando por aquí, dice, venían dos hombres vestidos de blanco detrás de ti, por eso no me acerqué a ti. Hermano, las oraciones de nosotros los padres son poderosos. Ahora, por esa muchacha estaba orando su mamá. Dios se mueve de esa manera, hermano. Nosotros tenemos que movernos a través de la fe, orar: Señor, manda a tus ángeles. Y de la misma manera como a Balán le pusiste al ángel enfrente y detuvo su locura, Señor, deténlos. Si llegara a pasar, conforme vayan creciendo los hijos, es posible que lo necesiten. Si tus hijos están chiquitos ahorita, yo sé que estás tranquilo, está bien, qué bueno, gloria a Dios, pero prevente, hermano, prevente. Nunca es demasiado tarde para empezar a tener ahí consejos almacenaditos, y el día que estén grandes tus hijos y por alguna razón Dios no lo quiera,
llega a pasar, vete al baúl de los recuerdos, acuérdate que estuviste en una conferencia como esta y que se te dieron armas o herramientas para poder velar sobre la vida de tus hijos. Amén. Porque nos van a ser útiles y muy necesarias, hermano. El padre estaba por allá a lo lejos del hijo pródigo o del padre amoroso, capítulo 15 del libro de Lucas. Voy ya terminando casi, hermano, nomás apenas son las 9, nos vamos hasta las 3 de la mañana. No, mañana es servicio, ¿verdad? Ok, versículo 20. Pues de aquí nos quedamos al otro, ¿no? Capítulo 15, versículo 20. Dice la palabra de Dios, ya cuando el hijo está arrepintiéndose. Y levantándose vino a su padre, y escucha esto, hermano. Y cuando aún estaba lejos, ¿qué dice, hermano? Lo vio su padre, ¿sí? El instinto del padre, ¿verdad? Que sabía que tarde o temprano el hijo iba a entrar nuevamente por esa puerta. Amén. Dios es bueno, este es el padre. Ahora, aquí estamos viendo un papá esperando un hijo, pero quiero que sepas una cosa, que así muchas veces nuestro Padre Celestial así ha estado esperando por nosotros también. Ha estado esperando muchas veces. Estamos hablando de nuestros hijos, pero aquí nosotros somos los hijos. Y así mismo el Padre allá a lo lejos ve cuando ya nos arrepentimos y ya venimos caminando con Él. Eso es parte de lo que nos deja ver como principios la palabra de Dios. Tenemos que estar clamando día con día, hermano. El padre estaba a la expectativa, sabía que el hijo iba a regresar. La gente que tiene fe, hermano, sabe que Dios va a hacer algo por sus hijos. Mira, cuando Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo en sacrificio. Y Abraham ya lo iba a entregar en sacrificio. Ya llevaba el cuchillo arriba. Y cuando ya se lo iba a clavar al hijo, un ángel le dijo, detente. Pero dice la Biblia que Abraham no dudó, porque sabía que Dios era poderoso para levantar a su hijo aún de entre los muertos. Eso es fe. Confiar en Dios, hermano. Tú y yo estamos limitados. Dios es omnipresente. En todo lugar está. El salmista David decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Contamos con el Dios omnipresente, hermano. Amén. Contamos con el Dios omnipresente. Entonces, cuando tú y yo oramos por nuestros hijos, estamos velando por ellos. Y esto aquí sí vemos, nos vamos hasta los más pequeñitos. Hay muchos hijos pequeños, hermano, aún dentro de los hermanos de la congregación, que dan testimonio, es que mi hijo no puede dormir, tiene muchas pesadillas, su alma está muy intranquila en la noche, padece de esto, padece de aquello, porque como lo hemos venido viendo los domingos, hay niños que también pueden endemoniarse. Y eso llega a pasar, y si nosotros no estamos velando por ellos, hermano, nuestros hogares pueden estar expuestos a ese tipo de influencias demoníacas. Velar por nuestros hijos. Job, todos sabemos la historia de Job, sabía que sus hijos eran tremenditos, por eso es que en las mañanas él se levantaba muy de mañana y empezaba a hacer sacrificios, uno por cada uno, y decía, porque quizá habrán pecado contra Jehová y yo no me di cuenta. ¿Y qué hacía? Padre, perdónalos, Señor, perdónalos. Imagínate si nuestros hijos no le piden perdón a Dios, hermano, las cosas que pueden venir sobre de ellos. Pero tú y yo como padre estamos orando, Señor, perdónalos, ten misericordia por ellos. A través del profeta Ezequiel, en alguna ocasión Dios levanta a Ezequiel y le habla, dice, busqué entre ellos hombre que hiciera vallado, que se pusiera a la brecha, que intercediera a favor por ellos para que yo no los destruyese, y no los hallé. Dios está esperando nuestro clamor también por nuestros hijos, hermano. ¿Cuántas veces no estamos aquí orando por el vecino, por el amigo, por la tía, por el primo? ¿Y nuestros hijos qué? Hay que orar por ellos, hermano. Padre, perdónalos, Señor, destruye toda obra de las tinieblas, toda obra, todo plan que el diablo tenga en contra de nuestros hijos, destrúyelo, Padre. Y estamos orando constantemente. Eso es velar, mantenernos despiertos. Por si acaso ya se metió el diablo, los demonios por algún área, entonces a través de la oración se van a alargar. La Biblia dice eso, hermano, que en el nombre de Jesucristo, dice, echaríamos fuera demonios, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos que saber, hermano, que Dios está con nosotros. Y número 3, nunca dudes de Dios, hermano. Dios es nuestra ayuda. Y acuérdate de esto, ellos también son hijos de Dios. Y sabes una cosa, hermano, Dios no desampara a sus hijos. Él tiene un cuidado bien especial
de sus hijos. Y Él tiene un cuidado tan especial que no va a permitir que nada les pase. Pero hay que estar velando por ellos, hermano. Que haya un altar ardiendo de continuo en tu casa, ¿sí? Ahí arrojando el incienso de tus oraciones y de tus clamores, y que siempre se esté elevando a la presencia de Dios a través de tus ruegos. Señor, cuida a mis hijos, bendícelos. Dios es grande y poderoso, hermano, y Él no va a desamparar la obra de sus manos en la vida de nuestros hijos. Tenemos que saber que nuestros hijos tienen mucha necesidad, hermano. Todos nuestros hijos tienen necesidad. Donde quiera que se encuentren, ellos necesitan de nuestras oraciones. Amén. Eso es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como padres, hermano. Hay promesas de parte de nuestro Dios que Él dice que va a obrar en la vida de los hijos. Cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, vayan subiéndose por favor, hermanos. Cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, hermano, les daba promesas de que Él iba a ir a juntar a todos sus hijos de todas las naciones y los iba a volver nuevamente a reunir. Nuestro Dios, hermano, es un Dios que está vivo. A Él podemos venir y pedirle y Él sí nos ayuda, hermano. Hay que velar por nuestros hijos, hermano, amén, porque ellos tienen mucha necesidad. Si tú tienes necesidad, hermano, créemelo que nuestros hijos tienen mucha más necesidad. Ellos, muchos de nosotros, ya gracias a Dios el mundo no nos atrae. Gloria al Señor. El Señor tal vez ya nos libró de los vicios, gloria a Dios por eso. Ya nos ha frenado muchas veces, gloria al Señor. Pero hermano, nuestros hijos, aunque estén pequeñitos, adolescentes, jóvenes, ya están en la etapa de adultez, sí tienen todavía esas atracciones, esas tentaciones fuertemente. Hay que orar, hermano, hay que clamar. Cuando estamos clamando a Dios por la vida de nuestros hijos, Dios pone atención a nuestras oraciones, hermano. Amén. Y guardémoslos siempre con temor de Dios para que Dios nos los guarde en cualquier decisión o cualquier tontería que lleguen a cometer. Siempre hay que estar con ellos porque es parte de nuestra responsabilidad. Amén, hermanos. Pónganse de pie, por favor.